Hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Ya estamos aquí listos para compartir el mensaje que Dios tiene para ti. Este mensaje donde Dios con su palabra quiere penetrar lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma. Dice la Escritura que la palabra de Dios penetra lo más profundo de los huesos inclusive, ¿no? Hermanos, yo quisiera arrancar de esta manera y bueno, quisiera antes de comenzar el mensaje de este día, quisiera decirte que hemos estado hablando mucho acerca de la restauración del siervo de Dios, de cómo Dios nos restaura, de las oportunidades de la restauración, de cómo la restauración funciona, hermanos. Bueno, pues una vez que el siervo se ha restaurado, una vez que el siervo ha puesto de rodillas y dicho: Señor, perdóname por mi pecado, yo quiero volver a estar delante de ti, quiero una vez más servirte, y como Pedro, hermanos, pedir de veras perdón, arrepentiéndose del pecado que hemos cometido. De esta manera, hermanos, se restaura. Bueno, después de haberse restaurado el siervo de Dios, hermanos, Dios nos llama a cumplir una misión. Dios tiene una misión para nosotros. Dios no está buscando a un siervo estático, a un siervo donde, pues obviamente está sin hacer nada, ¿no? Hermanos, Dios está llamándonos a cumplir una misión. Y por supuesto, después, decíamos, después de ser restaurados, Dios tiene esa misión para nosotros. Recuerden que, obviamente, para poder cumplir con la misión que Dios tiene para nosotros, es indispensable primeramente haber sido restaurados. Y hermanos, Dios prepara al siervo para que cumplan eficazmente su tarea. Es el caso del que vamos a hablar aquí en el libro de Hechos, capítulo 10, versos 9 al 16. Hechos, capítulo 10, versos 9 al 16. Y es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. La preparación del siervo de Dios. Una vez restaurado, ahora el siervo debe ser preparado para la misión que Dios le tiene. ¿Y qué le parece, hermanos, si buscamos en Hechos capítulo 10, versos 9 al 16? Y mientras buscas en tu Biblia, déjame te digo que vamos a hablar acerca de un caso específico, el caso de Pedro. Tomamos el caso de Pedro cuando cayó, cuando pecó, cuando traicionó al Señor, y después cómo él fue restaurado. Me pareció acertado ver ahora el caso de Pedro. Una vez restaurado, ¿cuál fue la preparación que recibió para poder llevar a cabo la misión que Dios tenía para él? Y es el caso de Pedro el que vamos a leer el día en este momento. Y una vez más, déjame llamar tu atención a la palabra de Dios, que es la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 10, versos 9 al 16. Y dice así la palabra de Dios: Al día siguiente, mientras ellas iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los cuatro puntas eran bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. En el caso de Pedro, cuando fue llamado a predicar a la casa de Cornelio, lo cual es lo que está sucediendo aquí. Antes de ir con Cornelio, Pedro tiene esta visión, y por supuesto hay una preparación espiritual que fue la clave, hermanos. Fue la clave para obtener los resultados que vemos aquí en la historia del libro de Hechos durante todo el capítulo 10, y vemos cómo continúa impactando, ¿verdad? Estos resultados que vemos de Pedro haber aceptado esta misión y haber sido preparado adecuadamente por Dios. Pero vamos a analizar un poquito, ¿qué te parece, hermanos? Porque hemos estado hablando acerca de la restauración, y una vez ahora que ya hemos estado restaurados, ¿qué te parece? Platicamos del ingrediente número 1 para poder obtener una preparación adecuada para ser efectivos en la misión que Dios nos está encomendando a ti y a mí como Ministerio Cruz Cultural. Mira, lo primero es, hay una preparación por medio de la oración. Hemos hablado ampliamente de esto, ¿no? Inclusive, si tú te recuerdas, estamos en un periodo de 40 días de oración, 40 días de preparación precisamente. Mira el versos 9, ¿cómo empieza diciendo? Dice así:
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Fíjate, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Fíjate que en ese sentido vemos las cosas, ¿no? La hora sexta era más o menos, o era más bien las 12 de la tarde, lo que diríamos en este momento al mediodía, ¿no? Era una hora fijada que ya tenía de oración, era una hora fija. Esta hora sexta era una de las múltiples horas que ya estaban fijadas para poder pasar tiempo con Dios. ¿Sabes? Yo estoy convencido que los cristianos primitivos oraban 3 veces al día como parte de su vida espiritual regular. ¿Y sabes por qué lo creo, hermano? Porque en el libro de Salmos, capítulo 55, versos 17 dice: mañana, tarde y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Una de las cosas que hemos estado precisamente, hermano mío, aprendiendo durante todos estos estudios bíblicos, estos mensajes que estás recibiendo, hermano mío, continuamente, es esto. Hay que ponerle una hora a la oración. Hay que ponerle un momento específico ya para que sea parte de nuestra vida. Yo sé que es complicado porque no tenemos esa costumbre, esta disciplina. Es más, nuestra formación religiosa anterior ni siquiera tiene eso. Y se nos hace complicado porque precisamente la disciplina no es algo que sea parte de nuestra vida y es donde precisamente más fallamos. Pero fíjate el ingrediente principal. Pedro, estaba teniendo una hora específica para esa oración. No solamente una hora específica, pero fíjate en esto. Tenía un lugar específico. Un lugar específico. Fíjate cómo continúa diciendo aquí, donde dice que estaba subiendo a la hora sexta, pero fíjate, más adelante, un poquito antes, dice que estaba subiendo a la azotea, se subió a la azotea a orar. Como discípulo de Cristo, él decidió orar, pero también como discípulo de Cristo, hermano, se apartó a un lugar donde él pudiera estar solo, un lugar íntimo, y en este caso, pues la azotea era el lugar que él escogió. Como verdadero hombre regenerado, siguió, yo estoy convencido, el ejemplo de Jesús. El Señor Jesús siempre estaba continuamente apartándose para orar solo, pasar tiempo con el Padre. Continuamente lo hacía. De hecho, desde el principio de su ministerio lo vemos continuamente hasta el final de su ministerio. Todavía en el Getsemaní, cómo se apartó a orar antes del momento, pues, de la prueba complicada, de la prueba difícil que era la crucifixión. ¿Sabes, hermano? Recuerdo en este momento lo que el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5 dice. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Sabes? Sin lugar a duda, el apóstol Pedro estaba haciendo lo que los cristianos primitivos, ¿y sabes cuál era? Era orar para poder tomar decisiones, antes de tomar decisiones, pasar tiempo con Dios antes de tomar decisiones. El Señor Jesús lo hizo y por supuesto Pedro, al haber visto al Señor Jesús, estaba imitando este patrón que el Señor había establecido. Qué tan importante, hermano mío, que me estás escuchando, es para poder llevar a cabo la misión del Señor. Es indispensable ponerle un tiempo específico a la oración, pasar tiempo orando, ¿verdad? Como discípulo debemos decidir orar, pero debemos escoger un tiempo y un momento aparte para poder desarrollar esa oración. ¿Cómo él se apartaba para poder tener esa sabiduría, Pedro, y poder de esa manera tomar las decisiones adecuadas y las cosas correctas? Se apartaba a tener una íntima comunión con el Padre. Esto es clave para poder estar preparado espiritualmente para la misión que Dios tiene para nosotros. Mira, no por nada, el Señor Jesús mismo nos lo pidió en Mateo capítulo 6, verso 6. ¿Te acuerdas cuando nos enseñó a orar? ¿Qué les dijo? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor mismo está diciendo, ¿sabes qué? Apártate a un lugar cerrado, tú solito, ponle una hora. Y esto es indispensablemente lo que se tiene que hacer como cristianos. Y hermano mío, lo que número 1 tenemos que empezar a hacer. Hay que prepararnos por medio de la oración. Hay que prepararnos.
Y yo creo que ese es uno de los mayores retos que tenemos. Mira el apóstol Pedro, cómo en esa restauración lo primero que estaba buscando era pasar tiempo con el Padre, para la sabiduría, para la comunión. Y esto no podía ser a cualquier hora que se le ocurriera. Tenía que ser a una hora específica. Por cierto, ¿cuál es tu hora específica con la cual tú vas a pasar tiempo con el Señor? A partir de mañana, ¿a qué hora lo vas a hacer? ¿En qué lugar lo vas a hacer? ¿Es íntimo? ¿Es privado? ¿Es un lugar en el que nadie te puede molestar? ¿Es una hora en la que nadie te molesta? ¿Por qué? Porque de esa manera no hay interrupciones y puedes escuchar directamente de Dios la sabiduría y la instrucción. Fíjate, vamos a ver un segundo elemento en cuanto a la preparación que debemos tener como ministerio para poder llevar a cabo la misión que Dios tiene para nosotros. Fíjate el versos 10 al 12. Vamos a leer, ¿qué te parece? Fíjate, Hechos capítulo 10 versos, capítulo 10 versos de 10 al 12. Fíjate lo que dice la Escritura. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas eran bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Caray, esta preparación, fíjate cómo empieza a tomar forma. Es una preparación por medio de una visión. Ahora mira, en el caso de Pedro hubo una visión literal, visual, dijéramos así, de imágenes que Dios le permitió ver a Pedro. Pero sin embargo, fíjate cómo realmente la esencia de esta imagen no era otra cosa más que la visión de la voluntad de Dios y le presentaba la necesidad que Dios estaba dándole a Pedro respecto a su obra, respecto al Evangelio de Cristo Jesús. Fíjate, número uno, usó la misma necesidad que él estaba teniendo. Él tuvo necesidad de hambre. Tuvo necesidad, de comer. Dije, perdón, disculpa, me equivoqué. Tuvo necesidad de comer. Él tuvo hambre. Pero fíjate, en esta hambre, obviamente, en ese éxtasis vio la visión. ¿Y qué visión fue lo que vio? Vio muchos animales de muchas clases, y por supuesto, en ese gran lienzo, la necesidad de matar y de comer era indistintamente inherente pues a su propio cuerpo humano. Entonces vio la necesidad, vio esa necesidad que él tenía, y por supuesto Dios le muestra esa urgencia pues de suplir esa necesidad. Eso es tan importante. Pero fíjate, llega un momento bastante interesante en esto. Algo que me llama mucho la atención en esta parte de la Escritura. Fíjate el versos 10, por ejemplo, dice que tuvo hambre y quiso comer. Pero algo importante, ya le estaban preparando algo. Y fue en ese momento, ¿sabes una cosa? Cuando más te desesperas, la parte yo pienso cuando más te desesperas de cuando tienes hambre, no es la de simplemente tengo hambre, sino la parte más desesperante es que ya tienes mucha hambre y ya te están preparando de comer. No puedes esperar a hacerlo. Es más, ¿sabes qué es? Los minutos se te hacen horas. Porque ya quieres comer, ya quieres brincar, ya quieres hacer, ya quieres deshacer, ya quieres agarrar las tortillas. No tenían tortillas, creo, ¿no? Otros sí, pero ya queremos agarrar las tortillas y comérnoslas. Recuerdo cuando me mandaban a mí a las tortillas allá en México, no sé si tú tienes esa experiencia. En México hay tortillerías y lo primero que haces es que te compras las tortillas, los kilos de tortillas, y siempre sacas una tortilla y le pones sal. A veces los mismos personas de las tortilladoras te dan sal para que le pongas a tu tortilla, y en el camino vas comiéndote tortillas con sal calientitas porque ya no aguantas el hambre o el antojo, pero más es el hambre. Todos están esperando a que llegues con las tortillas para comer. Y sabes una cosa, en este esperar, la solución a su necesidad humana, en ese esperar a la solución que ya tenían, a su problema, a su necesidad, Dios da la solución divina a nuestra necesidad. Pero hay un problema. En medio de esa necesidad, Pedro tuvo un problema, tuvo un amarre, pues tuvo un inconveniente para suplir su necesidad que Dios mismo le estaba proveyendo. ¿Y sabes cuál fue? Sus propios conceptos religiosos de las cosas. Esto es importante. Hay un tope de cómo Pedro estaba experimentando la necesidad, ve la solución y hay un tope que lo frena para poderle solución a su problema. Y es importante lo que contesta Pedro.
Es importante lo que contesta Pedro, porque Pedro dice inmediatamente, fíjate el versos que estábamos viendo, el versos 14, dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, o sea, no, ¿cómo voy a comer eso, Señor? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Cómo quieres pues tú que yo coma eso? ¿De dónde sacas eso, Señor? ¿Cómo se te ocurre? Ay, caray. ¿De dónde se te ocurre eso, Señor? Siempre cuando hay una necesidad que Dios nos da y que en el sentido de su obra, hermanos, de su de lo que Dios quiere que hagamos en la necesidad, lo que el Señor número dos, está haciendo es hacerte sentir la necesidad de esa misión. Ve la necesidad de lo que ocurre con las personas, lo que ocurre en nuestra comunidad, la necesidad que hay del Señor. Y perdóname que repita tanto esa palabra necesidad, pero es que no puedo encontrar otra. Te da la visión para que veas hasta dónde quiere Dios que vayas con su misión. Pero hermanos, normalmente le estamos poniendo un punto de obstáculo pues a esta necesidad. Decimos, híjole, yo no puedo, no tengo, no debo. Y hermanos, ¿cuántas cosas nos impiden cumplir con el propósito de Dios? Son, dijéramos así, preceptos que ya tenemos nosotros preestablecidos, ¿no? Pudiera ser, hermanos, por nuestra forma de ser, por la forma en cómo nos educaron. Y yo pienso que en muchas o la mayoría de ocasiones es por la formación religiosa que ya traíamos de antes. Aquella religión, hermanos míos, que nos estaba llevando al infierno. Aquella formación religiosa que estaba llevándonos a un punto de catástrofe espiritual. Pero cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, hermano mío, cuando le invitamos a que viniera a nuestro corazón, se convirtiera en el Señor, en el Salvador de nuestra vida, hermanos, hemos dejado todo eso atrás porque entendimos que lo que necesitábamos era una verdadera relación con Cristo Jesús. Entonces ahora empieza a haber una crisis de fe. Esta crisis de fe en donde vemos la necesidad, pero por otro lado, lo que siempre hemos hecho, de la manera en como siempre lo hemos hecho, es más, nuestras propias creencias equivocadas y torcidas que nos impiden ver correctamente la misión de Cristo. Esto es algo tremendo. Es algo completamente tremendo. Esto es lo que le estaba pasando a Pedro. Pedro dijo, permíteme, ¿cómo voy a ver esto, no? ¿Cómo voy cómo lo estoy entendiendo? Y sabes, algo que yo puedo ver aquí en esta preparación por medio de esta iluminación que Dios hace, es que Pedro pudo interpretar lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y sabes cómo lo pudo interpretar al final? Fíjate, Hechos capítulo 10 y vamos al 34, versos 34 al 36. Fíjate cómo pasa. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme, hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Típicamente, religiosamente, el judío lo que creía, hermano mío, era que no podía. Simple y sencillamente, un judío creía que no podía ni siquiera hablarle a una persona que no fuera judía. ¿Por qué? Porque religiosamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Señor Jehová de los ejércitos, le pertenecía única y exclusivamente al pueblo judío. Por lo tanto, hablarle a otras personas era como rebajarse a un nivel de inmundicia. ¿Sabes lo que estaba golpeando a Pedro en ese momento? La misión era predicarle a los gentiles. Y hermanos, en ese momento Pedro le estaba cayendo el 20, decir, caray, ahora entiendo lo que está pasando. Y el Señor estaba utilizando esta visión para que él pudiera entender. ¿Sabes? ¿Cómo puede un ser humano entender la voluntad de Dios y que pueda de alguna manera ver la diferencia entre lo equivocado y torcido de nuestras propias creencias con la voluntad perfecta y divina del Señor Jesús? Se me viene a la mente lo que dice el libro de Juan, capítulo 16, versos 13, cuando dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, en esta preparación por medio de la iluminación tenemos que entender que para poder entender la voluntad de Dios, hermanos, es el Espíritu Santo, el agente oficial para comunicarnos la verdad, hermanos, indiscutible de Dios. Y nos guía a toda verdad, hermanos. Y aquí es donde debemos ser lo suficientemente honestos, hermanos, para poder comparar
lo que estamos pensando, lo que nos está atorando, lo que nos está mal llevando con la voluntad perfecta de Cristo Jesús. En cuántas ocasiones vemos que Dios tiene su voluntad y sabemos que es voluntad de Dios y nos contraponemos con nuestras propias convicciones. Por ejemplo, déjame te hago esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste que no tenías tiempo para Dios? Dios te dice, hijo, quiero tiempo. ¿Y cuál es la principal choque que tienes para con esto? Bueno, tu religión antigua probablemente, o la religión, la formación que traías, la forma de ser que traías, ¿qué te decía? Te decía, no, a Dios se le da limosnas. Si tienes tiempo, paso, lees la Biblia. Si tengo ganas, leo la Biblia. Si tengo tiempo, yo paso tiempo con Dios. Si tengo tiempo. Caray, es como tratar a Dios de limosnero. ¿Quién nos enseñó que a Dios se le trata de limosnero? No, el Señor es el Señor y es dueño de ti, dueño de tus recursos, dueño de tu tiempo. ¿Desde cuándo en tu propia teología, en tu propio entendimiento, en tu propia creencia, puedes siquiera pensar que no tienes tiempo para Dios, cuando el cristiano verdadero, el discípulo de Cristo verdadero, sabe que su tiempo le pertenece a Dios? ¿Cómo podemos tener esta audacia? La misión de Cristo precisamente va a golpear nervios como estos, partes neurálgicas como esta y muchas otras que has enfrentado. Por eso es importante que cuando lees la palabra de Dios y pasas tiempo para que Dios te hable y vemos cómo a través de la oración te quieres preparar, lo primero que te haces es exactamente guiarte a ceder ante la verdad, ante esa verdad indiscutible que es la palabra de Dios. Por eso es que Pedro, una vez que entiende esto, fíjate, pudo dar un paso de lo externo a lo interno. Es decir, él enderezó su propia convicción que había aprendido toda su vida en su religión, en lo que la gente dice, en lo que la gente lo rodea. ¿Sabes qué tan importante es esto, amigo y hermano que me acompañas? Mira, hermano, fíjate lo que dice aquí la Escritura. Aquí más, donde dice Pablo, el versos, fíjate cómo se niega a lo que Dios le está diciendo, ¿verdad? Dice aquí 14, entonces Pedro dijo, Señor, no. ¿Cómo? Permíteme, ¿es tu Señor o no es tu Señor? ¿Y por qué te atreves a decirle que no? Fíjate, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Qué está diciendo aquí él? ¿Qué está pasando? Fíjate todo lo que está envolviendo. Mira, él estaba teniendo hambre. Déjame te recuerdo esto. Estaba sintiendo esa necesidad. Mientras esperaba que se le preparara la comida, este éxtasis entró. Vio este gran lienzo que bajaba y que contenía animales terrestres y aves de todos los tipos, puros o impuros. Y obviamente había la forma en cómo estaban presentados. Estaban mezclados unos con otros sin ninguna distinción. Y es aquí cuando una voz del cielo le invita a matar y a comer de aquellos animales. Déjame te recuerdo que para el judío había, dentro de la ley judaica, o de la ley mosaica, quiero decir, había 5 principales clases de animales que no podían comer porque se consideraban inmundos. Es decir, eran sucios, era de lo peor. No podían comer de eso, no podían ellos contaminar su cuerpo y por supuesto contaminar su espíritu, porque era considerado pecado delante de Dios comer de estos animales. Entonces, fíjate la dieta, no comían animales que rumían o que tienen pezuña, como el conejo, por ejemplo, ¿no? Hay otros tantos. No hermano, animales que no tenían aletas ni escamas, tampoco podían comer. El caso del bagre, en inglés ya ve que los americanos le llaman el catfish. El catfish. Otro, por ejemplo, se alimentaban, ellos tampoco podían comer de aves que se alimentaran con carroña o de aves de presa como el águila. Animales como carroña, por ejemplo, quiero pensar el cola roja, ¿verdad? Los aves de presa, los de carroña, que son como los opilotes y todo eso, ¿no? Tampoco se podían alimentar de animales que se arrastraran o los reptiles, pues de ningún reptil o de ninguna víbora, por así decirlo.
o animales que ya habían muerto en otras circunstancias. Ellos no los mataban, se morían por otras circunstancias. Y por supuesto el cerdo, que era de los que tienen pezuña o rumían, ¿no? Algo interesante en todo esto es que de esta clase de animales era de lo que los judíos no podían comer. Y son de los que, caray, Dios dice, come. Y era un shock fuerte. Decíamos, es una especie de una lucha de fe, una crisis de fe. Caray, yo he sabido que Dios dice esto durante todo. Y como ahora Dios mismo me dice que coma. Como judío observante que era de la ley de Dios, hermanos, Pedro casi se indignó, se negó a hacerlo. Pero la voz le niega el derecho de llamar impuro lo que Dios ya había declarado limpio. O para decirlo de otra manera, si Dios le ordena comer de aquellos animales, ¿cómo es que estos son inmundos? Si precisamente quienes los declararon inmundos fue Dios. Dios declara inmundo o limpio algo. ¿Tiene sentido la corrección que Dios estaba haciendo? Pudo reconocer todos estos animales. Pudo reconocer que estaba completamente equivocado en su manera de entender el pecado. El pecado, no había entendido que el pecado no se trata de una simple, de una tradición o una ley hecha. La ley de quién fue hecha y finalmente quién dice, quién dicta la ley, quién legisla la ley. Dios, el legislador de la ley, es el que le dijo no comas, y Dios, el legislador de la ley, estaba diciendo come. Por eso es que pudo entender el mayor verdad doctrinal que en ese momento tenía que entender para poder cumplir con su misión, Pedro. Y ese era, tuvo que reconocer que todos los hombres tienen derecho a la salvación, al señorío de Cristo y por supuesto al Señor mismo, pues. Acceso al Señor mismo. Por eso dice en los versos que te había leído anteriormente, si te fijas en el Hechos 10, versos 34 y 36, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le temen, hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Fíjate qué importante en esta parte de la palabra de Dios. Vamos a subir aquí el vidrio, hermano. Discúlpame. Aquí va. Entonces, fíjate qué es lo importante. Es importante esta parte de la Escritura porque precisamente lo que se trataba es que Pedro fuera a anunciar el evangelio a los gentiles. ¿Y sabes cuáles eran estos gentiles? Estos gentiles eran Cornelio y todas las personas que se convirtieron a Cristo en ese momento. Todo el mundo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué importante es esto para nosotros. Qué importante es esto para nosotros. Después de haber restaurado el Señor, de habernos restaurado, perdón, el Señor desea usarnos. Él tiene una misión para encomendarnos en este momento, a cada uno de nosotros. Sin embargo, antes de buscar la preparación espiritual del discípulo, es necesario que, número uno, seamos restaurados y, por supuesto, después, prepararnos espiritualmente para lo que Dios tiene para nosotros. Es por eso indispensable, número uno, hermano mío, hacer de la oración, la meditación y el estudio de la palabra una práctica diaria y consistente en nuestras vidas. También es importante que cuando estemos en este sentido, estemos en la meditación de la palabra de Dios. Él usa su Espíritu Santo para llevarnos a la iluminación, es decir, para ver la necesidad, para ver la solución, para ver la voluntad de Dios, para enderezar lo doctrinalmente torcido que arrastramos de las enseñanzas equivocadas de nuestra antigua religión y que nos hacen actuar de manera equivocada. Por eso en este punto surge la misión y da paso a la obediencia. En Isaías 6:8 dice, cuando Isaías ve la necesidad y ve el llamamiento del Señor, no puede menos que decir: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí.
una preparación espiritual adecuada, hermano. Es importante para que el cumplimiento de las tareas que Dios tiene y que da a sus hijos, hermanos míos, sea pues efectiva cuando el siervo, cuando tú y yo estemos en la disposición, cuando, hermanos míos, estemos en la disposición, cuando nos entregamos por completo a esta preparación, Dios provee todos los recursos para que esta preparación sea posible. Esta preparación sea posible para que podamos ser usados como instrumentos escogidos del Todopoderoso, hermanos míos. Es indispensable que estos 40 días de oración sean llevados con toda responsabilidad, con toda disposición y con toda visión, hermano mío, de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Pero sin oración, pero sin meditación en la palabra de Dios, pero sin el tiempo exclusivo para pasar tiempo con Dios, donde Dios nos ilumine, nos enderece, nos muestre la necesidad, hermano mío, no vamos a tener un sometimiento a su obediencia, no estaremos dispuestos a obedecerle y a ir, y por lo tanto, la obediencia no se dará, ni tampoco el cumplimiento efectivo de la misión que Él nos ha encomendado. El Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Es por eso, hermanos míos, que termino con esta invitación. ¿Te gustaría prepararte espiritualmente? A partir de hoy es el momento. Recuerda, lugar y hora específicos. Medita, estudia y lee la palabra de Dios, aliméntate de ella y déjate que Dios te enderece. Y, hermano mío, enderézate y disponte a la obediencia. Vamos caminando a la misión que Dios tiene para nosotros. Padre bendito de misericordia, en este momento te suplico, Señor, que tú nos muestres, que tú nos perdones, que nos endereces, Señor, y que nos avives. Padre mío, aquí vamos. Heme aquí. Envíame a mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.